Para hoy en esta sesión divisional, y justamente quiero aprovechar la oportunidad de presentarles el proyecto, las primeras puestas en marcha de algunas intervenciones de lo que es el servicio de rehabilitación. Como comentaba la doctora, tengo la fortuna de ser parte de este servicio desde hace aproximadamente 10 meses, y ha sido todo un proceso muy interesante de estructuración, de buscar evidencia de cómo estructurarlo y de ver posibilidades y estrategias para la implementación del mismo. Vamos a hablar un poquito de algunos antecedentes. Como comentaba la doctora, pues se ha hecho rehabilitación en el instituto desde hace más de 20 años. Vamos a hablar de más o menos lo que es el cambio de paradigma con el concepto de carga global de enfermedad y los trastornos psiquiátricos. Vamos a hablar de la clasificación internacional de funcionamiento, y ya en forma de lo que queremos que sea el servicio de rehabilitación con sus 3 actividades principales de reporte, de actividad asistencial y de investigación, y vamos a platicar de algunas conclusiones. Pues primero quiero presentarles, para quien no tenga el gusto, a la doctora Rosa Díaz Martínez. Ella es, tengo el orgullo de mencionar que es mi maestra, y tuve la oportunidad de rotar con ella alrededor de 6 meses en el programa de rehabilitación integral del paciente esquizofrénico. Estuvo a cargo del departamento de rehabilitación desde antes de 1994. Sin embargo, el programa tuvo sus inicios en 1994 y finalizó en el año 2017. Cabe mencionar que este programa, lo lideraba la doctora Díaz Martínez, pero a la vez formaba parte de un equipo multidisciplinario en el cual participaron activamente personas que seguramente conocen: la doctora María Luisa Rascón, el doctor Marcelo Valencia, integrantes de la clínica de esquizofrenia, en su momento el doctor Ortega, el doctor Escamilla, el doctor Zaraco, personal, residentes, y también la intervención en psicoterapia familiar para pacientes y familiares, psicoterapia grupal, la doctora Marcela Blum Ortiz y el doctor Winkelmann. ¿Qué objetivos tenía este programa? Pues sus principales objetivos eran reducir las discapacidades y mantener o aumentar las habilidades conservadas para lograr el adecuado funcionamiento integral del paciente, reincorporar el individuo a su comunidad, posiblemente a su actividad anterior o a otra en la que pueda desempeñarse lo más satisfactoriamente posible, tomando en cuenta su personalidad y sus intereses. Aquí, rescatamos, es un objetivo muy claro, pero la parte subjetiva, la parte de la motivación del usuario, del paciente. Es decir, desde ese entonces se identificaba la discapacidad como un término subjetivo en el cual el paciente identificaba que había un déficit y que quería mejorar. ¿Qué metas tenía este programa? Influir positivamente en la evolución del tratamiento, incrementar el nivel del funcionamiento psicosocial, mejorar el desempeño cotidiano, desarrollar habilidades para la socialización, desarrollar habilidades ocupacionales, cambiar positivamente el funcionamiento del paciente en la familia y mejorar el nivel de satisfacción del paciente y su familiar con el servicio proporcionado. ¿A través de qué se llegaba a las metas mencionadas? Pues hacía énfasis en la necesidad y en el tratamiento psiquiátrico como pivote de la intervención. El paciente tenía que estar en control de los síntomas, no en remisión, pero sí en control, ¿sí? Psicoterapia grupal, individual, la conformación de un taller de inducción laboral, psicoterapia artística y ocupacional, un curso psicoeducativo para familiares y también psicoterapia grupal para familiares. ¿Cómo se conformaba este programa? Pues los usuarios venían todos los jueves, aproximadamente 6 horas por alrededor. Inicialmente el programa duraba 1 año, posteriormente duró 6 meses, entonces se daban 2 programas anuales. Y en aproximadamente 6 horas se hacían todas estas intervenciones con apoyo del equipo multidisciplinario. Importante mencionar que, como
tiene nombre el programa, estaba enfocado a pacientes con diagnóstico de esquizofrenia o de algún trastorno psicótico, entendiéndose que la esquizofrenia, como vamos a ver, es el trastorno con carga individual de discapacidad, con mayor carga individual de discapacidad de todos los trastornos psiquiátricos, no así el de mayor carga global de enfermedad. El concepto de carga global de enfermedad se define como la medida de las pérdidas de salud atribuidas a diferentes enfermedades y lesiones, incluyendo consecuencias mortales y discapacitantes. La carga global de enfermedad, entonces, se da por la suma de dos constructos: los años vividos con discapacidad y los años de vida perdidos por muerte prematura. Los trastornos mentales ocupan el quinto lugar en el nivel de carga global de enfermedad a nivel mundial, solo por debajo de enfermedades cardiovasculares y circulatorias, enfermedades infecciosas, problemas neonatales y neoplasias. Pero, pues bueno, echemos un vistazo a los que están abajo. Está por arriba de los trastornos musculoesqueléticos, de la infección y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la infección por tuberculosis, y aún por arriba de algo que es una epidemia en nuestro país, que es la diabetes y otras enfermedades endócrinas. Ahora bien, de los años vividos con discapacidad, pues uno pensaría que la esquizofrenia y el trastorno bipolar, considerados originalmente como trastornos mentales graves o severos, serían los que tienen más impacto en los años vividos con discapacidad. Sin embargo, debido a la alta prevalencia, nos damos cuenta que el mayor impacto en los años vividos con discapacidad se va a dar primero por los trastornos por uso de sustancias y posteriormente por los síndromes afectivos depresivos y ansiosos. Importante mencionar que, bueno, podemos considerar los síndromes afectivos depresivos y ansiosos no como trastornos mentales graves, sí cuando, bueno, se da en especificador de grave, pero generalmente no se da así. En cuanto a los años de vida perdidos por muerte prematura, que significa que el trastorno va a favorecer que la persona muera antes de la esperanza de vida pronosticada, tenemos también en cuenta que los trastornos por uso de sustancias se llevan a gran parte, pero seguidos importantemente también por los trastornos depresivos y ansiosos, dejando en un plano importante, pero no tan prevalente estadísticamente, a la esquizofrenia y el trastorno bipolar. A la suma de estos entonces se le nombra años de vida ajustados por discapacidad, y tenemos también en cuenta que los trastornos depresivos van a conformar alrededor del 40% de los años de vida ajustados por discapacidad de los trastornos mentales. Con este dato, comentar que para el 2020 la depresión va a ocupar el segundo lugar en cuanto a los años de vida ajustados por discapacidad, no solo de los trastornos mentales, sino más bien de todas las enfermedades. Ahora bien, existe otro término que se denomina carga individual de discapacidad por trastorno. Habíamos comentado que por la alta prevalencia de los trastornos depresivos y ansiosos hay una mayor carga global de enfermedades vividos con discapacidad. Sin embargo, la depresión y la ansiedad también tienen una carga individual de discapacidad, principalmente con los especificadores graves, ¿sí? Alrededor del 65% de las personas con un trastorno depresivo mayor en episodio grave van a presentar discapacidad, y alrededor del 52% de las personas con cuadros graves de ansiedad van a presentar algún nivel de discapacidad. En cuanto a la esquizofrenia, esta prevalencia se da de manera importante independientemente de la gravedad del trastorno. La esquizofrenia de por sí entonces se considera un trastorno mental grave, ya que en el episodio agudo hay una prevalencia de discapacidad entre alrededor del 75% y en el estado residual del 57%. Importante mencionar también los trastornos por consumo de sustancias, principalmente el alcohol. Ahora bien, ¿qué impacto económico tienen con los trastornos mentales
Vamos a dividir el impacto económico en costos directos y costos indirectos. Los costos indirectos implican el tratamiento, la atención médica y hospitalización. Sabemos que, por ejemplo, el efecto de los medicamentos para poder tener un control adecuado o disminuir el riesgo en hospitalización mínimo, por ejemplo, en el caso de aquí, se lleva entre 21 días o alrededor de 4 semanas. Eso quiere decir que hay gastos importantes para el paciente y para el sistema. Los costos indirectos son los que se denominan por la pérdida de productividad por ausentismo y incapacidad laboral, pérdida de ingreso, mortalidad y discapacidad. Esto va a generar un impacto de costos en el sistema de salud, provocando una depresión de capital del sistema del Estado, y a su vez la mortalidad va a favorecer una depresión en la mano de obra, quedando limitada la disponibilidad de la misma, lo cual va a conllevar un impacto en el crecimiento económico del país. Entonces, los costos en atención implican tratamiento y pago de servicios, el cuidado no formal, mencionar que la familia y amigos pues van a estar dedicándose a otra cosa que no sea trabajar mientras el paciente presenta alteraciones en el funcionamiento o se encuentre hospitalizado. El cuidador primario va a implicar que el ser cuidador primario implica que el trabajo cuidando al familiar, al paciente, generalmente no es remunerado. Entonces tenemos ahí dos maneras de impactar. El impacto directo es el paciente y el impacto del familiar, que tiene que dejar de trabajar si es que estaba trabajando para cuidar a su familiar, en ocasiones de una manera crónica. Los costos en la oferta de atención y salud mental que la atención de salud mental y médica genera. En cuanto a productividad, va a haber discapacidad laboral, pérdida de ingresos, ausentismo de trabajo, tanto del paciente como de familiares y amigos, y disminución de la productividad de empleadores, como la ansiedad, principalmente la depresión, y se mencionaba el estrés postraumático, son los principales trastornos afectivos y ansiosos que van a disminuir los días de trabajo. Otros, la angustia, el sufrimiento, el estigma, la pérdida de vidas y la exclusión social. Señalar aquí el estigma es importante, ya que, por ejemplo, según la Ley General de Trabajo, es obligación de quien solicita un trabajo mencionar su estado de salud, mencionar los diagnósticos con los que cuenta. Sin embargo, nos damos cuenta que en la práctica, tenemos ahí de vecinos a la clínica de esquizofrenia, los pacientes comentan que padecen o que tienen una condición de salud, un trastorno psicótico, esquizofrenia, e inmediatamente, quizá el motivo oficial pues no va a ser el diagnóstico, pero encuentran la manera de no brindarle empleo al paciente, siendo que afortunadamente corresponde a la población con el diagnóstico de trastorno psicótico, que aún tiene la posibilidad de tener un adecuado nivel de funcionamiento y no presenta un deterioro cognitivo que lo limite en ese punto. Los costos mundiales en atención en salud mental superan a la diabetes, a los problemas cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y el cáncer. En billones de dólares, para el año 2010, implicó 16.3 billones de dólares a nivel global. Bueno, ya hablamos entonces de la carga global de enfermedad, hablamos de qué implica para discapacidad, pero no he hablado de qué es discapacidad, ¿sí? Hay diferentes términos para definir discapacidad, pero vamos a utilizar un término que se da o que deriva de esta clasificación que vamos a estar como servicio insistiendo en su uso. A lo mejor vamos a ser un poco molestos con los demás servicios, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Salud. Esta clasificación pertenece a la familia de clasificaciones de salud de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros ponemos ampliamente la Clasificación Integral de Enfermedades en su versión 10 y recientemente ya se publicó la versión 11,
Y existe otra clasificación, que es la clasificación internacional de intervenciones en salud. ¿Qué vamos a mencionar de la clasificación internacional de funcionamiento? Esta nos va a brindar un código de funcionamiento y discapacidad, un código alfanumérico parecido al de la CIE. Aquí en el instituto se ha hecho trabajo con esta clasificación internacional de funcionamiento, trabajo de validación y trabajo de adecuación de la clasificación a distintas variables en los trastornos mentales. Bueno, cuando se generó esta clasificación internacional de funcionamiento fue un paradigma importante a nivel médico. ¿Por qué? Porque cambiaba el modelo médico-biológico directo a un modelo con el cual nosotros estamos pues bastante, bastante acostumbrados a manejar, y con lo que tengo entendido brindamos la asistencia, que es el modelo biopsicosocial de salud. Divide entonces y emplea los términos de funcionamiento y discapacidad. El funcionamiento indica aspectos positivos entre un individuo y sus factores contextuales. Por ejemplo, funciones corporales, estructuras corporales, actividad y participación. Y la discapacidad va a indicar entonces aspectos negativos, déficits en el funcionamiento, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Entonces tenemos que los dominios de la clasificación internacional de funcionamiento van a interactuar estrechamente y van a definir si una persona presenta o no discapacidad. Vamos a dar un ejemplo, de una situación más o menos, una situación sencilla para explicar esta clasificación. Por ejemplo, una condición de salud pudiera ser la miopía, el astigmatismo o la presbicia. En este caso pondríamos condición de salud, miopía. ¿Qué función o estructura corporal está afectada en la miopía? Pues bueno, si lo vemos depende del nivel de la clasificación, podría ser el globo ocular, ¿no? Ya si lo vemos más específico, pues podrían ser estructuras del ojo. ¿Qué actividades o qué limitaciones va a tener la persona con miopía? Pues va a tener dificultad en la agudeza visual, entonces no va a poder participar en algunas actividades, como en la lectura, ¿sí? Como por ejemplo también ver señales de tráfico, y va a estar influenciado por factores ambientales y personales, facilitadores y barreras. Una persona con miopía, con un grado alto de miopía, podría considerarse, si no tiene facilitador adecuado, como una persona con discapacidad. Sí. ¿Qué hacen entonces los servicios de salud con esta persona? Pues va al oftalmólogo, el oftalmólogo hace una prueba autométrica y otorga la posibilidad de utilizar anteojos, ¿no? Al utilizar los anteojos, esta persona con una alteración en el funcionamiento importante, porque de plano sin los anteojos no vería absolutamente nada, deja de ser oficialmente una persona discapacitada gracias a los facilitadores. Bueno, extrapolándolo entonces a salud mental, si nosotros brindamos facilitadores a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, y quitamos barreras, vamos a estar generando intervenciones en rehabilitación. Eso es rehabilitación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos a un paciente que debido al estigma, a un usuario que debido al estigma, que tiene la capacidad cognitiva, que cuenta con habilidades, pero va con un empleador y este empleador identifica que tiene un trastorno y no se da el trabajo, pues le estaremos generando de una manera subjetiva discapacidad a nuestro paciente. Si nosotros hacemos una intervención con el empleador o con la empresa, lo psicoeducamos, le decimos que no es un usuario peligroso, que no es un paciente peligroso, que tiene muchísimas competencias y habilidades y que por ley, independientemente, y aparte le conviene emplearlo, probablemente el empleador le brinde el trabajo y dejará de tener una alteración en el funcionamiento, se quita la barrera, se genera el facilitador y el paciente deja de tener una condición de discapacidad. Aprovechando esta imagen, pues hablar de los términos de recuperación y remisión. Sabemos que desgraciadamente no todos los trastornos mentales se alcanza una remisión total sintomática, principalmente los trastornos del espectro psicótico, pero también tenemos depresión resistente a tratamiento, trastorno obsesivo compulsivo resistente a tratamiento, o condiciones que generan
en las cuales no hay una remisión total de las sintomatologías, como los trastornos por dolor o fibromialgia, pero hay una disminución importante. Eso sería una remisión. La recuperación sería la capacidad, obtener la capacidad de poder contender con el entorno, poder adaptarse al entorno y poder funcionar en el entorno, aún sin tener una remisión total del padecimiento. Entonces, la clasificación internacional de funcionamiento, habíamos mencionado que es una codificación alfanumérica. Los dominios de esta clasificación son funciones, estructuras, actividad y participación y factores ambientales. En funciones tenemos aquí una gran gama de funciones, pero bueno, las que nos competen más ahorita son las funciones mentales. Pero al ver a nuestro usuario o a nuestro paciente de una manera holística y desde un aspecto médico, muy probablemente vamos a encontrar también alteraciones en cualquier otro sistema o en cualquier otra función. ¿Sí? Por ejemplo, es frecuente ver pacientes con diabetes, con hipertensión y alteraciones cardiovasculares, alteraciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas al movimiento, por ejemplo, que también pudieran estar ocasionadas por el tratamiento que nosotros brindamos. La estructura, bueno, para nosotros pues es relativamente sencillo. En cuanto a las estructuras del sistema nervioso, más que por órganos, se menciona pues como cerebro, pero si quisiéramos detallarlo por el funcionamiento o por la evidencia que se genera cada vez más en las fallas estructurales o en las alteraciones estructurales, dependiendo del trastorno, también podríamos especificarlo teniendo la evidencia. Y el término de actividades y participación va a estar codificado con una D, y esto se divide en aprendizaje y aplicación del conocimiento, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, capacidad de autocuidado, vida doméstica, interacciones y demandas interpersonales, áreas principales de la vida comunitaria, social y cívica. En factores ambientales vamos a ver los productos, tecnología, el entorno natural, que podría ser un facilitador o una barrera, el entorno derivado de la actividad humana, apoyo, relaciones interpersonales, actitudes e importantemente, que nos compete mucho, los servicios, sistemas y políticas. Al mencionar que la clasificación pues es un código, vamos a brindar entonces el código alfanumérico y vamos a tratar de especificar que nosotros le vamos a dar ese especificador con nuestra experiencia y nuestra capacidad, en si no hay problema, si el problema es ligero, moderado, grave o completo. Con una equivalencia cuantitativa, no hay problema 0 a 4%, problema ligero 5 a 24%, moderado 25 a 49%, problema grave 50 a 59% y problema o gravedad completa 96 a 100%. Ahora bien, ¿en dónde vamos a utilizar esta clasificación y en dónde no vamos? ¿Tenemos que utilizarla por obligatoriedad como institución? Pues hay varias normas oficiales mexicanas que obligan a la utilización del reporte de funcionamiento basado en la clasificación internacional. La norma oficial mexicana número 24 de Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud y Intercambio de Información de Salud, mencionar que el Instituto ya ha comenzado a realizar las adaptaciones adecuadas que esperemos se logre en el expediente clínico electrónico para poder brindar un reporte de funcionamiento. La norma oficial mexicana número 35 en materia de información en salud también menciona la CIF como instrumento para brindar información. Y también mencionar que la Convención sobre los Derechos Humanos con Personas con Discapacidad brinda un enfoque basado en la clasificación internacional de funcionamiento, en la cual influyen los factores personales y contextuales para identificar discapacidad y brindar intervenciones en la persona. Nos sirve entonces como herramienta estadística, herramienta de investigación, una herramienta clínica, herramientas para generación de políticas sociales y una herramienta educativa. Bueno, hablamos ya del concepto de la clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y lo que sería en medicina rehabilitación independientemente de que sea asociada o no a trastornos mentales. Ahora quisiera pues hacer una reflexión en la definición de trastorno mental que brinda el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales en su 5ª edición. Menciona que para que se dé un trastorno mental tiene que haber una alteración en alguno de los rubros como cognición, percepción, regulación,
emocional y comportamiento, pero la presencia de esta alteración no es suficiente para poder decir que un individuo tiene un trastorno mental independientemente del tipo de trastorno. Para que se dé el trastorno tiene que haber un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. Entonces, si una alteración más en cualquiera de las funciones más un malestar clínicamente significativo da igual a un trastorno mental, podríamos decir que ya este manual, que inclusive sí lo hace, ya tiene un enfoque basado en la clasificación internacional de funcionamiento y podríamos aseverar entonces que cualquier trastorno mental genera en cierto nivel discapacidad. ¿Sí? Ahora bien, afortunadamente, pues hay trastornos mentales que no son considerados tan graves y que si se brinda un tratamiento se puede llegar a una remisión completa y a un estado de recuperación. Hay discapacidades entonces temporales y discapacidades permanentes. Sin embargo, a mí con estas definiciones se me hace muy difícil diferenciar lo que es un tratamiento psiquiátrico a una intervención en rehabilitación en psiquiatría. Van empalmados, irían de la mano. Generalmente todos los tratamientos psiquiátricos, su objetivo es mejorar el funcionamiento y la capacidad de adaptación, ¿sí? Inclusive desde el tratamiento farmacológico. Por ejemplo, los antidepresivos nos van a ayudar a mejorar el funcionamiento en algunas funciones, por ejemplo, el nivel de energía, ¿sí? Por ejemplo, la motivación, la conación, las funciones volitivas, también en la velocidad de procesamiento mental, por ejemplo. Entonces, podríamos considerar que nuestra especialidad es imposible diferenciar un tratamiento de una intervención en rehabilitación. Pongamos el ejemplo de una especialidad en la cual sí es posible diferenciar. Ortopedia. Tenemos un paciente diabético de 68 años que no se ha atendido adecuadamente su diabetes y tiene diagnóstico aparte de pie diabético con una insuficiencia vascular periférica importante. Acude con el ortopedista y ven su pie morada, sin pulsos pelios y con una infección importante. El ortopedista, sí, tiene la posibilidad de brindar un enfoque meramente terapéutico o una intervención terapéutica con componente en rehabilitación. ¿Cuál sería la solución terapéutica rápida y práctica del ortopedista? Pues amputar. Entonces, ¿brindó tratamiento al paciente? Sí. ¿Le solucionó su problema de salud por el que tenía la queja? Pues probablemente el paciente no se va a morir, no le va a dar un choque séptico o gangrena con este pie diabético. Sin embargo, va a quedar con alteraciones en su funcionamiento motriz importantes que requerirían la utilización de otros facilitadores como una prótesis. Sin embargo, este ortopedista tiene un enfoque en rehabilitación y trabaja en conjunto con un cirujano vascular. Le hacen un ultrasonido vascular periférico allí en la pierna e identifican que hay la posibilidad de hacer un puente safeno en el cual puedan saltar la oclusión que existe en ese vaso y volver a irrigar el pie. Obviamente este tratamiento pues conlleva una cirugía como la otra, pero conlleva también una intervención en rehabilitación de ese pie. Afortunadamente el paciente logrará caminar adecuadamente si le va bien en su tratamiento y entonces sería una actividad terapéutica con un enfoque rehabilitatorio. Vuelvo a repetir, en psiquiatría no podríamos hacer tan fácilmente esa división. Entonces va de la mano de lo que son algunas definiciones en rehabilitación psiquiátrica. El doctor de la Fuente en 1993, en conjunto con la doctora Díaz y sus colaboradores, definieron rehabilitación como reincorporar al individuo a su comunidad con participación activa, posiblemente a su actividad anterior o a otra en la que pueda desempeñarse lo más satisfactoriamente posible dentro de la sociedad, tomando en cuenta su personalidad y sus intereses. Uno de los más importantes teóricos en rehabilitación psiquiátrica en Estados Unidos, que es Lieberman, define rehabilitación de una manera muy parecida, que es el conjunto de intervenciones biopsicosociales que permiten a las personas con discapacidad adquirir habilidades cognitivas, emocionales,
intelectuales y físicas necesarias para vivir, aprender, laborar y funcionar en comunidad de la manera más independientemente posible. Con este corolario, entonces, tratamos de reestructurar el servicio de rehabilitación, dando un enfoque no solo a los trastornos psicóticos, sino dándole una alta importancia, pero también a otros trastornos que pueden conllevar alteraciones en el funcionamiento y discapacidad. Van a ser, pues, tres funciones principales las que esperamos cumplir. Una, cooperar con el reporte en trabajo conjunto con las otras áreas, el reporte de funcionamiento basado en esta clasificación y la generación de estadística. Otra serían las actividades asistenciales con intervenciones psicosociales basadas en evidencia, y otra, tener actividades en investigación y formación de recursos humanos a través de brindar y participar en cursos, capacitación y protocolos. En el reporte, como ya hemos mencionado, pues ya hemos avanzado, ya se solicitó la inclusión de la Clasificación Internacional de Funcionamiento en el Expediente Clínico Electrónico. Sin embargo, cabe mencionar que esta Clasificación Internacional de Funcionamiento tiene alrededor de 1.400 diagnósticos posibles. Esto, cuando uno va a los primeros cursos de capacitación de la CIF, genera pues muchísima inconformidad y espanto, porque imagínense el trabajo que conllevaría evaluar la CIF. Pero recordemos que la CIF solamente es un código y que nosotros somos los que brindamos a ese código el nivel de funcionamiento en las áreas en las cuales somos expertos. Es decir, los mismos creadores de la CIF sugieren la creación de equivalencia con los instrumentos clinimétricos que nosotros utilizamos y solamente reportarlos. Eso quiere decir también que no tendríamos que hacer más actividades de las que hacemos a nivel de evaluación. Simplemente reportar o trabajar en conjunto, reportar cuáles son los mejores instrumentos clinimétricos por clínica. Tenemos el ejemplo de la clínica de esquizofrenia con la que trabajamos estrechamente, que las principales evaluaciones son la PANSS y el FACS, que evalúa el funcionamiento. Pues estas evaluaciones tendrán una equivalencia en CIF, y la intención sería generar solamente esta equivalencia para que uno como psiquiatra solamente realice las evaluaciones en las cuales es experto y en las cuales sabe que van a evaluar el funcionamiento, y simplemente se traduzca y se crea un reporte para que ese reporte sea visto y genere estadística para el sector salud en general. Pero bueno, esta equivalencia no solamente sería generada, si quisieran participar, por los miembros del personal médico. Podría ser generada también por el personal de enfermería utilizando todas sus baterías de evaluación, y también por el personal de trabajo social. El trabajo social pues hace un diagnóstico del entorno del paciente, hace un diagnóstico de cómo son los factores ambientales y contextuales, y eso genera evidencia significativa que podría brindarse con un lenguaje basado en la CIF, y generaría entonces en conjunto pues un diagnóstico de funcionamiento institucional de nuestros usuarios. En el servicio de rehabilitación pues ya hemos tenido la oportunidad de realizar este ejercicio. Tuvimos la oportunidad y el gusto de ya comenzar con nuestra labor asistencial, y nos tocó evaluar a una paciente, a nuestra primera paciente hace algunas semanas. Esta paciente tiene el diagnóstico de una discapacidad intelectual con un coeficiente intelectual limítrofe. Se solicitó una evaluación, la evaluación era solicitada para tener una valoración en cuanto a situaciones médico-legales. Entonces, bueno, se procedió a la evaluación de la paciente. ¿Con qué la evaluamos? Bueno, la doctora Ivonne Flores nos hizo el favor de evaluarla con la prueba VAIS-4 de inteligencia, y nos dio la puntuación compuesta de la prueba de inteligencia, pero a la vez hicimos el ejercicio de hacer la equivalencia de los factores o los constructos que mide la escala y traducirlo al lenguaje de la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Tenemos entonces las funciones mentales, comprensión verbal, semejanzas. ¿Qué rubros de la CIF evalúa esta parte del VAIS? Funciones del pensamiento, abstracción y funciones integradoras del lenguaje.
El vocabulario evaluaría funciones cognitivas básicas, también funciones integradoras del lenguaje. El procesamiento de información evaluaría funciones de memoria, memoria de largo plazo, recuperación y procesamiento de información en la memoria. El razonamiento conceptual evalúa percepción, visoespacial y percepción. En las matrices, funciones cognitivas superiores y abstracción, memoria de trabajo, y así sucesivamente. Afortunadamente, como la CIF tiene pues más de 1.400 posibles diagnósticos, es muy probable que nuestros instrumentos de evaluación entren en alguna de estas clasificaciones. Entonces se brinda una puntuación compuesta del WISE, con una descripción cualitativa del mismo, pero también se brinda un nivel de deficiencia según la clasificación internacional de funcionamiento, la cual se podrá reportar y cualquier médico, independientemente de que sea especialista en rehabilitación o psiquiatra, podría ir a su codificación CIF y solo si brindamos estas letritas podría brindar un diagnóstico de funcionamiento del paciente. Esto lo menciono porque también serviría para el sistema de referencia y contrarreferencia a otras instituciones para intervenciones en rehabilitación con las que no contemos aquí. Entonces, pues bueno, la invitación es a trabajar, nos acercaremos con las distintas clínicas o las diferentes áreas y también quien guste acérquese a nosotros y trabajaremos en la equivalencia de estos instrumentos clinimétricos y la posibilidad de que, aunque sea, bueno, pues por ley, pero también que lo intenten, de que cada nota o cada historia clínica tenga un diagnóstico de este tipo, insistiendo en que no generaría más trabajo clínico del que ya hay, que es bastante. Ya en cuanto a nivel asistencial, entonces tenemos las diferentes intervenciones psicosociales que planeamos implementar, ya estamos implementando algunas, pero tenemos que hacer énfasis en que el paciente que nos va a llegar a interconsulta tiene que tener una evaluación adecuada y detallada de funcionamiento. Afortunadamente en el servicio pues ya contamos con alguien experto en evaluación como la doctora Ivonne Flores, que nos va a apoyar mucho en esta evaluación objetiva y también la evaluación subjetiva de los pacientes. Vamos a tratar de crear ante una interconsulta entonces un perfil de funcionamiento del paciente. Funciones relacionadas con la energía, funciones en la atención, y vamos a tratar de ver de nuestro abanico de intervenciones que vamos a tener y que poco a poco vamos a ir incrementando, qué intervención sería la más adecuada, teniendo un calificador basal de este funcionamiento y poniendo una meta más o menos asequible y midiendo después de las intervenciones realizadas con un nivel alcanzado de funcionamiento. Cabe mencionar que también hay un instrumento clinimétrico que inclusive el DSM-5 promueve, que es la evaluación de discapacidad del Judas 2. Este Judas 2 está basado en la CIF, lo promueve el DSM-5, hay de varios ítems y mide 6 áreas de funcionamiento: comprensión y comunicación, capacidad para moverse en el entorno, cuidado personal, relaciones con otras personas, actividades en la vida diaria y participación en sociedad. Es importante mencionar que afortunadamente aquí en el instituto también se ha realizado la validación y pruebas clinimétricas a esta evaluación. Hay una versión en Latinoamérica y de las publicaciones más recientes que encuentro, la de la doctora Rebeca Robles, del doctor Nicolás Martínez y la doctora Medina Mora, es su utilidad en la identificación de discapacidad en trastornos psicóticos y no psicóticos. ¿Qué va a evaluar? Pues va a evaluar de los rubros de la CIF, los rubros de actividad y participación, y va a brindar una impresión subjetiva del paciente. Es importante mencionar, por ejemplo, con la evaluación del VICE que mencionamos también, aplicamos este Judas, y llamaba la atención que, aunque en el VICE observáramos una discapacidad moderada a grave en algunos rubros, la usuaria, favorecida por los facilitadores, que ha brindado principalmente la madre, que ha buscado áreas de intervenciones de temprana edad, de educación especial, ha favorecido que nuestra paciente no se perciba con discapacidad, si acaso con discapacidad leve. Ha conseguido que se le den intervenciones en rehabilitación ocupacional, ha aprendido, por ejemplo, a realizar tareas manuales básicas, ha aprendido gastronomía, se puede
transportar a pocas cuadras de su casa, y la persona, pues al no percibirse con discapacidad, pues sería un factor protector para no generar algún trastorno mental. Ya de las intervenciones psicosociales que se van a brindar por parte del servicio, tenemos que la principal y la más básica es la psicoeducación, definida como el conjunto de técnicas educativas que buscan brindar de manera sistemática conocimientos a los pacientes y sus familias con el objetivo de evitar recaídas, mejorar la adherencia a los medicamentos y disminuir la funcionalidad. La psicoeducación es la intervención más básica que podemos brindar en esta institución, y tiene la peculiaridad y la ventaja de que muchas veces está manualizada. Es fácil entrenar a los miembros del personal clínico y de salud y del personal de la institución en estas intervenciones. Y es de las intervenciones que más impacto tienen en el funcionamiento y salud de nuestro paciente. Una disminución en la tasa de recaídas y rehospitalizaciones, disminución en el tiempo de hospitalización, mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico, disminuir la carga del cuidador por parte de los familiares. Es por eso que ya en muchísimas áreas, casi todas las áreas de la institución, brindan ya intervenciones psicoeducativas para diferentes situaciones o diferentes diagnósticos. Sin embargo, debido a esta utilidad o a este costo-beneficio, pues es imprescindible para el servicio, si hay algún área de la institución que no tenga algún psicoeducativo, pues ayudarlos en la gestión operativa de este psicoeducativo. Generalmente los brinda el área de la cual es experto, pero asegurarnos de que esté esta intervención básica en todas las áreas. Basados en evidencia y basados en el modelo, si nos damos cuenta, estamos basados en el modelo original de la doctora Díaz. Las intervenciones son las mismas, sin embargo, los trastornos a los que nos dirigimos ya no solo son esquizofrenia. La intervención en habilidades sociales comprende enseñar a ejecutar comportamientos en situaciones sociales, y algunos de sus objetivos incluyen aprender a detectar la comunicación no verbal, desarrollar modos efectivos de comunicarse, aprender a utilizar el lenguaje verbal para conseguir objetivos y obtener conocimientos teóricos sobre cómo comunicarse, reconocer las situaciones propicias para llevar a cabo diferentes formas de comunicación y ponerlas en práctica. ¿Cuál es la evidencia de este tipo de intervenciones? Pues mejoran el funcionamiento cognitivo y social de la persona de manera general. Vamos a aprovechar, y esto sí es algo que se va a agregar al modelo anterior, de brindar una rehabilitación cognitiva a nuestros pacientes. La mayoría de los trastornos van acompañados de alteraciones en diferentes dominios cognitivos. Algunas alteraciones pues remiten afortunadamente con el tratamiento brindado, pero otras requieren intervenciones psicoterapéuticas y cognitivas para tratar de llegar al funcionamiento previo. Este tipo de rehabilitación impacta en el funcionamiento en la vida cotidiana, disminuye la severidad en la sintomatología, disminuye las dificultades para ejercer conductas de autocuidado, mejora la adherencia y favorece el inicio y mantenimiento de relaciones interpersonales. Ahora bien, nosotros al recibir algún tipo de interconsulta, vamos a generar entonces el perfil de funcionamiento de nuestro paciente. Si vemos que los déficits de funcionamiento no van a ser suficientes para poder brindar una intervención, por ejemplo, en habilidades vocacionales, una rehabilitación vocacional o una intervención cognitiva, pues tenemos la oportunidad de brindar lo que es la terapia artística y ocupacional, ¿sí? El modelo anterior brindaba terapia artística y ocupacional, sí, y se brindaba una vez terminado lo que era el programa de rehabilitación, que era el grupo Amarte. Los pacientes, inclusive desde el 2017 que se ha suspendido este grupo, pues han demandado importantemente que se reabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque, bueno, podemos mencionar que es solo psicoterapia artística y ocupacional, pues no es solo, es una intervención que puede ser un pilar en el tratamiento de nuestros pacientes crónicos. ¿Por qué? Porque favorece una mejoría en el funcionamiento social, una disminución en los síntomas negativos y depresivos, y esto de manera importante favorece identidad de grupo en nuestros usuarios, en nuestros pacientes. El brindar relaciones, el favorecer las relaciones interpersonales va a crear un facilitador, va a disminuir barreras, un empoderamiento como grupo y también un sentido de pertenencia.
Aún, por ejemplo, no iniciamos con este, esperamos que se dé de alta el servicio en agosto o septiembre. Y bueno, ya se brinda terapia artística y ocupacional en el área de hospital. La intención es también poder brindarla en el área de consulta externa. Sin embargo, bueno, estamos esperando que se abra el servicio, pero bueno, ya hemos brindado ahorita intervenciones psicoeducativas, por ejemplo, para psicosis, y vemos que se ha formado una adecuada cohesión grupal. Otras intervenciones, de las que afortunadamente tenemos parte en el equipo, es de psicoterapeutas, y son básicas. Se puede brindar tanto psicoterapia individual y familiar, dependiendo de la indicación. El taller de inducción y orientación vocacional, que sería para los usuarios con un mejor funcionamiento, que puedan tener inserción laboral, y la conformación de un grupo de atención al cuidador primario independientemente del diagnóstico. Aquí mencionar rápidamente que la inserción social total debe ser que el usuario, y es el objetivo final de las intervenciones de rehabilitación, una inserción social, el usuario tenga la capacidad de autogestión, tenga autonomía, entonces por ende tiene que tener trabajo remunerado adecuadamente, ¿sí? Uno de los proyectos a largo plazo es la creación de un programa de inserción social, de inserción a empleo, no nada más un empleo protegido, quizá más bien una empresa con un perfil de inclusión social, ¿sí?, en la cual se brinde psicoeducación en la empresa y se brinden también facilidades a nuestros pacientes en caso de requerir atención de consulta externa o una recaída. Ya en estos 10 meses hemos realizado en cooperación, en conjunto con la doctora Ivonne Flores, ya algunas actividades académicas, como este curso presencial denominado Cognición, Conducta y Evaluación de Intervenciones en el campo de salud mental, que se enfocó principalmente a las maneras de evaluar los diferentes trastornos y poder brindar opciones de intervención. El próximo curso del año que entra esperamos también poder brindar ya cuáles son algunas de las intervenciones. Y tenemos dos proyectos de investigación en ciernes. Uno, en conjunto con el personal de la clínica de esquizofrenia, la evolución del funcionamiento cognitivo en la esquizofrenia, un estudio neuropsicológico y neurofisiológico, y otro de intervenciones no farmacológicas en pacientes con el espectro de esquizofrenia y trastornos relacionados, comparación de intervenciones psicoeducativas contra el entrenamiento en metacognición. Pues bueno, se me acaba el tiempo. Para concluir, entonces, pues proponemos un cambio en la estructuración del servicio de rehabilitación, enfocado ya no solo a esquizofrenia y el espectro de los trastornos psicóticos, sino a todos los trastornos mentales que puedan conllevar alteraciones importantes en el funcionamiento. Les pedimos, y nos agradaría mucho, que cooperemos en conjunto con las demás áreas de la institución para poder generar información estadística y evidencia de alteraciones en el funcionamiento y discapacidad de nuestros pacientes con cualquier condición de salud mental. Y pues agradecemos la posibilidad de ir abriendo distintos servicios de intervención en rehabilitación y de poder generar también investigación e información de recursos humanos. Quedo para servirles de cualquier duda, comentario o señalamiento.